título de este breve mensaje es El llamado a una vida de santidad. Nuestro texto bíblico en este momento es en Primera de Pedro capítulo 1, verso 14, y verso 15. El apóstol Pedro, en una de sus cartas a la iglesia, escribió estas palabras diciendo de esta manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamado a una vida de santidad. Y el apóstol Pedro aquí en su carta llama a la iglesia a vivir una vida de santidad. La pregunta ¿es posible vivir una vida santa? Mucha gente y aún predicadores dicen que no. Decir que uno no puede vivir una vida santa es hacer de Dios un tirano, superior. En su palabra Dios nos demanda que seamos santos y vivamos una vida santa y agradable delante de Él. En uno de los evangelios encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que seamos luz del mundo, sal del mundo. Esto me da en mi entender que Dios demanda tanto el ejemplo que nosotros estamos dando, de vivir una vida agradable, tanto delante de Él y delante de aquellos que nos rodeen. En Levíticos capítulo 19, tengo varios pasajes aquí, en 19 capítulo 2, dice de esta manera: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios a su pueblo de Israel les demandaba ser santos, y en nuestro tiempo Dios demanda a la iglesia a vivir una vida santa, agradable a Él. En Mateo capítulo 5, verso 48, las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice de esta manera: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vemos que aquí hace mención que Jesucristo habla de tener una vida agradable, vivir una vida agradable de Él, vivir en santidad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, encontramos estas bellas palabras, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí las palabras: os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Viene por una iglesia que vive una vida en santidad. Ser santo y vivir santamente son demandas que el hombre no puede cumplir por sus propios esfuerzos. Uno no puede ser santo a no ser que Dios lo haga santo. Tengo 3 pasajes de la Biblia que quiero compartir con usted, si usted quiere leerlos. Y el primer pasaje es Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, y el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Uno no puede vivir una vida santa sin ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Vemos que en este pasaje en Efesios, Dios nos puede ayudar a vivir una vida santa y el ser fortalecido con poder de lo alto en el hombre interior por su Espíritu. Filipenses vemos un pasaje muy conocido, 3:16, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios manda y demanda santidad, y también Él provee los medios los cuales podemos vivir una vida en santidad. Y uno de los pasajes también en Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, tenemos estas palabras y dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Una de las voluntades de nuestro Señor Jesucristo
es vivir una vida en santidad. Pero vemos nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15, dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes. Y uno de los pasajes que viene a mi mente es en Primera de Juan, donde vemos en Juan capítulo 1 dice, y más a todos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que, aquí como dice Pedro, como hijos obedecer, tener la obediencia, ¿verdad? Dios no tiene nietos ni tampoco hijos rebeldes o desobedientes. El diablo está siempre tratando de seducir a la gente para retornar a su cambio anterior. Pedro insta que caer nuevamente en este error es demostrar que no estamos usando propiamente nuestra mente. Dios llama a sus hijos obedientes a la santidad. Pero nuestro texto también enfatiza, dice de esta manera, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto me da a entender en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos. Después que la persona dedica su vida a Cristo, aún siente ciertas atracciones por sus costumbres pasadas. El apóstol Pedro nos dice que debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos y que glorifique su nombre. Santidad significa mantenerse totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para su uso especial y apartados del pecado y de su influencia. También debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclarnos con la multitud. Una enseñanza muy clara de la Biblia es que Dios es santo. En Hebreos la palabra común por santo significa separado, consagrado. Y en Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45, si usted lo quiere leer, es un pasaje muy largo que no lo voy a leer acá. Pero aquí el pueblo de Israel fue llamado para ser santo porque Dios es santo. Ellos debían ser consagrados a Dios especialmente. Ellos debían separarse de la gente pagana entre las cuales vivían. También tenían que guardarse de las idolatrías y las inmoralidades. En el versículo 14 de Pedro refiere a los deseos en los cuales los cristianos vivían antes de conocer a Cristo. El Dios Santo que nos llama a vivir una vida nueva, separada del pecado y consagrada a Él, Dios espera que todos sus hijos sean como Él en toda manera de vivir. En Mateo capítulo 7, verso 21 nos dice de esta manera, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es vivir una vida en obediencia a Él, obedecer su palabra. En Marcos capítulo 12, versos 29 y 30, dice de esta manera, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, y el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto vemos aquí, con todo tu corazón, nos da a entender que debemos de vivir, si amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. En Juan capítulo 14, verso 15, muy clara estas palabras, dice de esta manera, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Salmo 119, verso 11, nos dice de esta manera, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Todo cristiano sincero, buscador de la verdad, quiere saber qué significa ser santo como Dios nos pide que seamos. Cada seguidor del Señor Jesucristo siente un deseo de ser como Cristo. Cada cristiano tiene el deseo de poner por obra la perfección cristiana que Jesús establece delante de nosotros. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, escribió estas palabras y dice de esta manera, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo se daba ejemplo a sí mismo, diciendo a seguir, imitarlo como él está imitando a Cristo. Pero vemos en Efesios capítulo 5, verso 1, muy claramente dice, sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. Dios hace un llamado a su pueblo a vivir vidas piadosas en medio de un mundo tan cambiante hoy en día. Y quiero dejarles 5 cosas aquí, 5 puntos que quiero compartir con ustedes. El llamado a la santidad implica una separación de la vieja vida, una separación de la vieja vida. Efesios capítulo 4, versos 22, 23 y 24 dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos con el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una separación de la vieja vida. No podemos decir servir a Dios y vivir con el viejo hombre. Tenemos que hacer una separación y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También vemos en Colosenses capítulo 3, versos 10 y 12, dice: y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuchen lo que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Una separación de la vieja vida. Implica una separación total de la vieja vida. Pero también implica, ¿verdad? Implica amar a Dios y amar a mi prójimo. No puedo decir, estoy viviendo una vida de santidad y estoy aborreciendo a mi prójimo, a mi vecino, a mi hermano. No se puede. En Marcos capítulo 12, versos 28 y 34 nos dice de esta manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El llamado a la santidad implica amar a Dios y a mi prójimo. No podemos amar a Dios y odiar a nuestro hermano y amigo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo a la iglesia, los Galacias, dice de esta manera. Gálatas 5, 14 y 15 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vemos aquí el apóstol Pablo les recuerda, ¿verdad? Y les dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, es fácil de amar a nuestro prójimo. Es fácil de vivir una vida de santidad. Pero Hebreos capítulo 12, verso 14 nos recuerda, les dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy clara esta palabra, es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. También implica negarme todos los días y tomar la cruz de Cristo. Vemos aquí en Mateo capítulo 16, verso 24, nos dice de esta manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es renunciar a los placeres y seguir a Cristo, negarse uno mismo. También tomar su cruz me da a entender que esto es el rechazo que recibimos cuando nosotros queremos seguir a Cristo, de nuestros amigos, de las burlas. Pero no solo esto, sino dice seguir a Jesús cada día. Esto no solo es hoy, mañana, sino esto es por toda nuestra vida. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir una vida en santidad implica negarme todos los días y tomar la cruz de Cristo. También vivir una vida de santidad implica un compromiso, no a medias, sino completo. En una ocasión escuché de una persona que decía, él es medio cristiano. No hay medio cristiano, no hay medio cristiano, si no hay medio cristiano, tiene que haber un cristiano genuino. ¿Verdad? En Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, encontramos un pasaje y dice de esta manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Verdad? Vivir en santidad implica un compromiso, no a medias, sino completo. ¿Verdad? Vemos también aquí, vivir en santidad implica obediencia a Dios. ¿Verdad? En 1 Samuel encontramos un pasaje que puede ilustrar acerca de esto. En 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complacerá Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vemos aquí, implica obediencia, obedecer la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 11, verso 28, nos dice de esta manera, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan, obedeciendo a Dios. Ya para concluir, quiero dejarles con estos pensamientos. Un hombre del antaño escribió estas palabras, San Agustín afirma de esta manera, la palabra de Dios pertenece a aquellos que la obedecen. Veo otro pensamiento, y la obediencia trae bendición. Pero en San Juan capítulo 14, verso 15, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, si me amáis, guardad mis mandamientos. El llamado a una vida de santidad. Dios demanda santidad a su pueblo. Dios me lo bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este bello momento. Ayúdanos, Señor, como pueblo de Dios, a vivir una vida, Señor, agradable delante de ti, a buscar la santidad, Señor, a vivir, Señor, una vida de santidad en toda vuestra manera, en todo lo que hagamos, Señor, vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Estamos en un mundo donde hoy en día, Señor, hay tantas atracciones, Señor. Ayúdanos, danos el poder en lo interior, Señor. Danos fuerzas para agradarte a ti cada día. Muchas gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.